Hola, ¿cómo están? Primeramente los saludo con la paz del Señor. Es un gusto poder dar esta materia con ustedes porque para mí fue de gran ayuda. Yo decía que cada materia de estas que habíamos estudiado era como un velo espiritual, el cual se corría con cada materia. Y esta la verdad que fue eh, una apertura mental para mí. Entendí, aprendí, experimenté un montón de cosas y espero que bueno, que sea de bendición para sus vidas. Declaramos que es de bendición para sus vidas, no solo para que se guarden, sino para que puedan dar. Siempre decimos que en esta escuela no queremos alumnos, sino queremos capacitar personas que sean profesores, que sean maestros de lo que aprendieron y que sean un reflejo de lo aprendido, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar y darle primeramente el lugar, darle la gloria, la honra a Él por lo que va a hacer con esta materia, por lo que va a hacer en nuestras vidas, por el rompimiento que va a provocar en nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a darle comienzo, amén. Padre amado que estás en el cielo, primeramente te doy gracias por permitirme tener el privilegio de dar esta materia. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca. Doblego mi carne, doblego mi vida a tu presencia en el nombre de Jesús, papá. Que esta palabra, Dios mío, que este estudio, que esta enseñanza, que esta materia, Padre Santo, pueda caer en los corazones correctos, en los corazones, Dios mío, donde haya tierra fértil, en el nombre de Jesús, para que esta semilla, Dios mío, cuando caiga en su tierra, para cuando caiga en su corazón de frutos al 100 por 1, en el nombre de Jesús declaramos victoria sobre nuestras vidas, declaramos, Dios mío, apertura de nuestra mente, Señor, y te suplicamos y te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu dándonos entendimiento, dándonos sabiduría, dándonos revelación y dándonos, Señor, el discernimiento de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús sujetamos nuestras vidas a tu presencia y declaramos victoria en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien. Bueno, como les decía, esta materia se llama orfandad, rechazo y paternidad. Entonces vamos a hablar bajo el tema primeramente de qué es orfandad, por qué lo relacionamos con el rechazo y qué tiene que ver la paternidad con todo esto. ¿Qué significa orfandad? Orfandad es una persona huérfana, es ser abandonados, ser desamparados, es estar privado de la protección y el cuidado, es ser débiles en recursos y protección. Aquellas personas que están siendo o que fueron marcadas con este espíritu, déjenme decirle primero que es una maldición que también tiene que ver con lo generacional, que tiene que ver este espíritu es con la paternidad, porque es la falta de paternidad. Una persona huérfana, un niño huérfano, son personas que no tienen padre, que no tienen madre, que no tienen una autoridad en su vida, ¿sí? Entonces, una persona huérfana, abandonada, desamparada, privada de los recursos de contención. ¿Qué quiere decir? Que son personas que no han tenido lo que necesitaban desde niños, aquellos que perdieron padres desde niños o aquellos que fueron abandonados, aquellos que fueron entregados a otra familia, incluso aquellas personas que han perdido a sus padres por muerte, aún de grande. La mayoría de las personas son influenciadas o son marcadas con este espíritu. Porque a veces creemos que la paternidad tiene que ver con el dar, solamente el dar, y a veces nos enfocamos hoy en día, la paternidad o los padres de hoy en día, de esta generación, entienden que lo material es lo que llena a un hijo, y la realidad es que no es lo material, sino es el amor, la contención, el no dejarlos que se sientan abandonados, en mirarlos y fijarnos realmente cómo está su corazón. Pero hoy en día lo que pasa mucho es que los padres son lo que dieron sus padres. Entonces por eso hablaba de generación, porque muchas veces no podemos dar lo que no tenemos, o no podemos dar lo que no hemos recibido. Conozco muy pocos casos de que
personas que transformaron la historia de la paternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mis padres, los dos, ninguno recibió cariño ni afecto de sus padres, más que maldición, golpes, enojo, palabras hirientes sobre su vida, abandono. Y cuando ellos nos contaban todas estas cosas, a mí siempre me costaba entender por qué ellos eran diferentes. ¿A qué me refiero diferentes? Porque a nosotros no nos faltó de amor, a nosotros no nos faltó de contención, no nos faltó de alguien que nos diga, hijos, ¿cómo estás? No nos faltó un padre que nos diga... ¿qué necesitas? Que nos vea realmente, aunque sea sentados en familia, y sepan realmente que estamos mal, si estamos tristes, si estamos contentos, cuál es nuestro estado de ánimo. La verdad que nuestros padres siempre se fijaron en nosotros, siempre nos llevaron a lo que es el amor. Era todo lo contrario a lo que a ellos le habían dado, porque a ellos no, en realidad lo que le habían dado no, lo que nunca le dieron, más que insultos, más que enojo, más que rechazo. Muchas veces nosotros no entendíamos, cuando ellos nos contaban su situación de niños, no entendíamos por qué ellos eran diferentes. Bueno, hoy, gracias y para la gloria de Dios, entendemos el por qué. Porque en ellos nació el amor de Cristo. Por ende, si tenemos el amor de Cristo, lo que sabemos dar es amor. Pero hoy nos cuesta mucho. Y cuesta mucho en la generación, en esta generación, y creo que en la pasada también, pero en esta yo particularmente puedo ver más, que hay muchos padres que les cuesta dar amor, que les cuesta contener a sus hijos, que les cuesta entenderlos, que les cuesta hablarle, sentarse con ellos y escucharlos. Incluso a mí me había pasado que también me costaba escuchar a mi hija, me costaba escuchar a mis hijos, hasta que entendí, comprendí el porqué. Porque en alguna cierta manera o en alguna cierta forma en mi vida, corrió esta maldición de sentirme abandonada, aunque mi padre me daba amor, aunque mi madre me daba amor, aunque no nos hacían faltar de nada. En un área de mi vida me sentí triste, me sentí sola, me sentí abandonada, pero por decisiones personales, porque bueno, estaba en una edad rebelde, digamos. Pero bueno, eso afectó y marcó mi vida con este espíritu, pero para la gloria de Dios soy libre, porque Dios me dio sabiduría, me dio entendimiento, me permitió conocer estas materias, me permitió tener conocimiento de lo que hoy puedo tener conocimiento, amén, que son estos estudios que estamos dando con la pastora. Y bueno, le doy la gloria y la honra a Dios por eso. Así que bueno, una persona que no sabe dar amor a sus hijos probablemente nunca recibió amor. Una persona que no sabe comprender a sus hijos probablemente nunca se sentaron a comprenderlo o a entenderlo. Hace poquito escuchaba un testimonio en un video donde su hija le decía que ella se quería matar, que no sabía por qué estaba viva, y la madre le dijo, no te hace falta nada, mirá lo que estás diciendo son mentiras, porque no te hace falta nada. Y la jovencita, esta adolescente, se puso a llorar porque su madre no entendió, y no entendió la gravedad de lo que su hija estaba diciendo. Su hija le estaba diciendo que se quería suicidar, que se quería matar, que no le encontraba sentido a la vida, y la madre entendió que con lo material alcanzaba, y realmente llamó mi atención porque hoy está lleno de esas cosas, de adolescentes, de niños, de jóvenes que se sienten abandonados por su padre, aunque tienen todo, porque no les hace falta nada. Quizás sus padres le dan todos los materiales, las comodidades, las mejores escuelas, los mejores celulares, las mejores ropa, la mejor calidad de cosas posible, pero le falta algo, que es el amor. Porque un niño, te puedo asegurar que un adolescente o un joven, le podés llenar la casa de regalos. Para su cumpleaños podés adornarle la casa con miles de regalos caros, y créeme que si no le diste un gesto de amor, él se va a olvidar de esos regalos. Se va a olvidar de eso, porque lo que marca a un niño es como nosotros somos como padres. Pero no podemos entender cómo ser padres si no fuimos libres, si nadie nos enseñó sobre esto.
Muchas veces servimos, buscamos a Dios y estamos años en el Evangelio, pero todavía no hemos conocido al Padre. ¿En qué sentido? Que no hemos conocido la identidad que nos dio Dios. No hemos conocido la paternidad que viene de Él. Porque una persona que conoce la paternidad de Dios no le cuesta dar amor a sus hijos. Esto también avala a pastores. Hay pastores que le cuesta dar amor a sus hijos espirituales. Les cuesta corregirlos. Y a los que están con este espíritu de orfandad, con este espíritu de rechazo, con este espíritu de falta de paternidad, no se dejan enseñar y no se dejan educar por sus padres espirituales, porque son de espíritu rebelde. Son espíritus que nunca tuvieron, alguien que los corrija. Entonces su espíritu en su crecimiento se vuelve un espíritu rebelde, un espíritu que no escucha, un espíritu que no se deja educar, un espíritu que no se deja, no deja que alguien le diga lo que tiene que hacer o cómo hacerlo. Entonces, una persona que se crió sola, una persona que se crió sin amor, una persona que se crió sin contención, que se crió en soledad, probablemente esa persona en algún punto de su vida llegue a la depresión, porque por todo se siente solo, en todo momento se siente solo. Son personas que vos los ves rodeado de gente, de mucha gente, pero a la hora de apoyar su cabeza en su almohada se sienten solos. Y eso pasa también en la gente que está en años y años en el Evangelio, que están años y por años, pastores que están ejerciendo su ministerio, su llamado dentro de las iglesias, pero cuando llegan a su casa se sienten solos. Es porque está bien que hayan predicado, pero ellos no han entendido que aquel que tiene identidad de hijo, aquel que entendió la paternidad de Dios, nunca se siente solo. Siempre está acompañado, porque Él dice que nos dio a su Santo Espíritu para hacer que seamos consolados, acompañados. Es Él quien nos guía, es Él quien nos dice cuando estamos haciendo las cosas bien o cuando las estamos haciendo mal. No podemos sentirnos solos cuando Él nos dejó un amigo en quien confiar. Entonces, no entendemos eso hasta que no tenemos un encuentro con la identidad y la paternidad de Dios. Siempre le servimos quizás de boca, de leer, de estudiar o por lo que escuchamos, pero nunca servimos desde el amor, desde lo que Él nos enseña, desde cómo Él nos forma, de cómo Él nos transforma, porque entendemos que cuando la paternidad de Dios llega a nuestra vida, la entendemos, la comprendemos y cambiamos nuestro ADN, cambiamos nuestra sangre por la identidad y el ADN de Cristo, nunca te vas a sentir abandonado, nunca te vas a sentir triste o te vas a sentir incapaz. Pueden pasar cosas que por momentáneamente nos van a hacer poner triste, pero la tristeza no se queda, la tristeza se tiene que ir, porque vos sabés de quién viene el consuelo, porque vos sabés de quién viene la ayuda, y la ayuda viene de Cristo, la ayuda viene del Padre, amén. Entonces, ¿por qué el espíritu de orfandad está muchas veces en nuestra vida encubierto? Tenemos que saber como principal que el espíritu de orfandad no trabaja solo, siempre tiene un equipo de trabajo, es como una red que tiene, que si no la usa de un lado la usa del otro, pero siempre está, y muchas veces está camuflado, porque a veces tapamos nuestras actitudes diciendo, y bueno, porque a mí no me dieron amor, yo no doy porque a mí no me dieron. Bueno, es un error, y quiere decir que hay un espíritu de orfandad que está camuflado en nuestras vidas, pero hoy vamos a ser libres en el nombre de Jesús porque lo declaramos, amén. ¿Por qué está el espíritu de orfandad quizás en nuestra vida? Es por la falta de paternidad, es por la falta de cuidado, es por la falta de contención, por la falta de mentores que nos den valores, que nos enseñen cómo caminar, que nos enseñen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que necesitamos, qué es lo fundamental y lo necesario en nuestras vidas. Es por la falta de valores cuando faltan los padres de chicos. Pero muchas veces cuando le digo huérfanos nos imaginamos que son niños que sus padres los han abandonado o sus padres han muerto y bueno, no tenían quien los cuide, entonces los mandan a un orfanato y bueno, y ahí la pasan peor, digamos.
pero la realidad es que a veces somos grandes, pero somos huérfanos. A veces conocemos a Cristo, pero somos huérfanos todavía, porque no hemos conocido a nuestro Padre Celestial. Y cuando no entendemos esta parte, es muy difícil que todo lo que vos te propongas y hagas, siempre sientas que no alcanza. Una persona que se esfuerza y nunca llega y nunca concreta nada y se vuelve una persona que todo lo que hace lo deja a la mitad, es una persona que no tuvo quien le enseñe que lo que empieza tiene que terminar. La pregunta es si es una iniquidad. Claro que sí, es una rama de iniquidad que se establece en nuestra vida a través de maldiciones generacionales. Es por eso que debemos ser libres, para que nuestras generaciones no sean contaminadas con el mismo espíritu. Es una maldición que es transmitida a nuestros hijos a través de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras. Por ejemplo, muchas veces no entendemos que por qué nuestros hijos se encierran a solos en la pieza, porque ya no quieren compartir la mesa, porque cuando estamos sentados en la mesa, papá y mamá están comiendo y nuestros hijos están con los celulares. Es porque quizás los 6, ponele que sean familia de 6, los 6 estén con los celulares y ninguno se siente por un momento a escuchar, a decir, bueno, hoy no hay celular, hoy vamos a comer y vamos a hablar. Fulanito, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís? ¿Hay algo que te moleste de nosotros como papá? ¿Hay algo que te moleste de tus hermanos? ¿Querés compartir algo que te esté pasando? ¿Un sentimiento, un resentimiento, un dolor, una angustia, una tristeza? ¿Algo que te esté pasando? Menganito, ¿querés contarnos qué es lo que te pasa? Y así con nuestros hijos. Y que nuestros hijos puedan preguntar a nuestros padres, a los padres, y decirle, papá, tú nos has escuchado a nosotros, nos has hablado, ahora queremos escucharte a vos también, porque a veces creemos que porque son padres o porque papá y mamá hacen todo, no tenemos el derecho de preguntarles, y muchas veces como padres necesitamos que nuestros hijos nos pregunten cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos está yendo, cuál es su visión como padres, cómo es su visión como pastores, cómo es su visión como profetas, cuál es su visión en la familia. Entonces se vuelve una casa que parece que está conformada y completa, pero realmente lo que se está creando es un vacío, porque no hay comunicación. Y lo que necesitamos entender es que para que esto no pase a nuestros hijos, nosotros tenemos que revertir y cambiar las cosas. Si no te dieron amor, posiblemente te cueste dar amor, pero cuando comprendes la paternidad del padre, tenés que entender que ya no te va a costar dar amor. Ya no te va a costar entenderlos. Ya no te va a costar sentarte con ellos y escucharlos. Aunque siempre te cuente el mismo cuento, el mismo problema, ellos se sienten contenidos cuando lo escuchás. Hay gente que vive con sus hijos y no se encargan ni siquiera de mirarlo a los ojos, a ver si están tristes, a ver si les pasa algo. Entonces esos hijos se encierran en sí mismos. Y lo que estamos haciendo es sellarlos con este espíritu. Es dejarlos que ellos se críen como nosotros nos criamos. Hay niños que son golpeados, que son lastimados con palabra, incluso la gente que congrega, incluso la gente que habla de la palabra, incluso la gente que vemos que está allá arriba, son gente que por ahí no saben controlarse. Entonces todo lo que ellos dan no es un amor genuino. Muchas veces vemos que llenan sus redes sociales con fotos de sus hijos, con palabras hermosas, y un nene de 4 años no va a entrar a un estado de WhatsApp a leer lo que escribiste, no va a entrar a Facebook a ver qué foto subiste, qué escribiste y qué le dijiste. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque las palabras que uno dedica, las palabras que uno dice, no tienen que ser para apariencia. Se tienen que dar con hechos a nuestros hijos. Sí, y yo no puedo decirle un montón de cosas por Facebook y en mi casa no fijarme si necesita tomar una taza de leche.
si está descalzo, si tiene frío, si necesita hablar, porque incluso los niños chiquitos necesitan hablar y contar sus cosas, necesitan que uno le pregunte y se haga cargo cómo te fue, qué hiciste, qué hablaste en la escuela, cómo te integras en el grupo con tus amigos, qué es lo que hablan tus amigos. Y muchas veces vivimos tan a la tremenda y creemos que darle un detalle en Facebook o en una red social ya está. Y la verdad es que si lo decís en redes sociales para que vea otro, pero no lo haces en tu casa, déjame decirte que hay algo que está fallando. ¿Por qué? Porque nos volvemos a apariencia y dejamos la esencia de amor, que es la que importa en nuestra casa. Tenemos que entender que nuestros hijos van a ser personas y son personas que siguen lo que nosotros somos. Nosotros somos su ejemplo porque somos sus padres. Entonces, muchas veces nos va a tocar corregirlos, muchas veces nos va a tocar sentarnos a hablar con ellos y decirles esto sí y esto no. Mientras bajo mi techo vivas, siempre nos decían, se hace lo que yo digo. No, mientras vivas bajo mi techo, todo lo que pase y deja de pasar se va a hablar en el momento, se va a solucionar, vamos a buscar una solución, porque si no lo que generamos es una división, porque usted puede ser la cabeza de la casa y usted puede ser la señora de la casa, pero eso no quiere decir que siempre vas a tener la razón. Muchas veces necesitamos escuchar a nuestros hijos, tenemos que aprender a ser padres. Tenemos que aprender a ser padres, pero ¿cómo vamos a aprender a ser padres si todavía no hemos conocido al Padre que es lo mejor que nos pudo haber pasado, que es Dios? Él es nuestro Padre, es Él quien no le importa las veces que nos equivoquemos, no le importa las veces que sintamos que no podemos, Él siempre nos da la fuerza, Él siempre nos escucha y por sobre todas las cosas, Él nos salvó a través de su Hijo. Entonces tenemos que aprender a ser padres porque incluso la Biblia te enseña a cómo ser padres, cómo ser madre, cómo ser un esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen ministro de Dios, cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen hermano, porque la Biblia es un manual. Entonces de ahí entendemos, por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante sentarse y leer la Biblia y meditar sobre la palabra, porque es de acá de donde sacamos la palabra de entendimiento, donde leemos el manual y sabemos cómo comportarnos. Entonces, una persona que ha sido abandonada en algún área de su vida probablemente sea inconstante, probablemente le cueste llegar a la meta, como le decía recién. Tiene un sentimiento de abandono. Por ejemplo, no sé, llegas a tener un novio o incluso aquellos que están casados, su esposo, pero ya están pensando en que en algún momento la van a abandonar. Comienzan con un vínculo con alguien, ya sea de amistad, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, y se está dando un buen vínculo y en vez de aprovechar ese hermoso momento de amistad, de reírse, de compartir, ya está pensando, oye, cuando ella me falle o cuando él me falle, otra vez voy a estar solo. Y si esta persona me falla, yo ya no sé qué hacer. Son personas que siempre están pensando y proyectando lo que va a pasar a futuro en un vínculo. Dudan mucho de su fe. Una persona que está influenciada por este espíritu son personas que dudan de su fe, dudan de lo que creen por un momento, porque todavía no han conocido de la fe, no han conocido a qué tienen fe. Duda de su capacidad de lograr las cosas, le cuesta dar afecto, como les decía recién, les cuesta dar amor, le cuesta comprender, le cuesta sentarse y escuchar, les cuesta tener paciencia, que eso es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, tener paciencia. A lo que más nos cuesta a los seres humanos es escuchar. Lo que más nos cuesta a los seres humanos es ser escuchados, porque a veces uno habla arriba del otro, ninguno se entiende, eso probablemente traiga división, traiga desacuerdo, pero
Hoy en día lo que no nos gusta y lo que nos cuesta mucho es escuchar. Es sentarse y escuchar. Al ser humano lo que nos cuesta mucho es el silencio. Es permanecer en el silencio. No sabemos permanecer ni siquiera en el silencio de Dios. Es porque todavía no ha sido tratada la paternidad. Tenemos que entender que Dios te va a hablar. Por momentos va a hacer silencio. Por momentos nunca te va a dejar. Pero hay momentos que necesita estar en silencio, trabajar en silencio para ver cuál es tu comportamiento. Es por eso que siempre estamos a prueba de fuego. Es por eso que siempre estamos a prueba. Porque a veces no sabemos escuchar. Sienten rechazo de todo el mundo. O porque no te saludaron en la iglesia, ya te sentís rechazado. Porque no te saludó un vecino, te sentís rechazado. Un familiar no te vio y no te saludó porque no te vio, no porque tenga algo en contra. Otros son personas que todo el tiempo se están sintiendo a la defensiva, que siempre están a la defensiva, que sienten el rechazo y no solo sienten el rechazo a su vida, sino que también ellos rechazan, porque es lo que le nace, porque es lo que sintieron, porque lo primero que vemos cuando somos niños, lo primero que queremos es a nuestro papá y a nuestra mamá. Nosotros no queremos tíos, abuelos, nosotros queremos a nuestros padres. Y aquellos que no tuvieron padres se tuvieron que sujetar a lo que tenían en el momento, se tuvieron que quedar con lo que quedaba en el momento. Entonces son personas que crecen sin amor de niños. Entonces les cuesta mucho dar amor. Por ahí te abrazan, pero sienten como que están paralizados y quedan duros, no saben abrazar, no saben besar, no saben decir te amo, no saben decir te quiero, no saben decir lo importante que sos o lo que significás en la vida de alguien. No sabemos demostrar ni amor ni cariño. Lo que sabemos dar es rechazo. No sé si les ha pasado que abrazás a alguien y sentís que vos lo abrazás de corazón, pero sentís del otro lado el rechazo, sentís del otro lado el frío. Bueno, esas son personas que no saben recibir amor y tampoco saben dar amor. Otra de las cosas que produce el rechazo y la orfandad es que pierden su personalidad para encajar. Es lo que le hablaba al principio, es que intentan encajar entre muchos amigos, entre mucha familia, entre mucha gente, pero cuando llegan a su casa están solos. Cuando llegan a su casa se sienten abandonados. Entonces ellos llenan ese vacío con mucha gente. Por eso vos vas a ver que hay gente que necesita todo el tiempo estar rodeado de gente, que no puede estar sola, que no vas a ir nunca a su casa y van a estar solos con su familia. Siempre tiene que haber alguien más. Siempre tiene que estar alguien más en su casa. Bueno, esas son personas que no saben estar solos. Porque cuando están solos se sienten mal, se sienten vacíos, se sienten tristes, se sienten en soledad. ¿Por qué? Porque no fueron tratados. Porque todavía no han conocido de dónde viene la identidad que tenemos cuando llegamos a los pies de Cristo. Otra de las cosas, la pérdida de identidad. No tenemos clara cuál es nuestra identidad. No tenemos claro quién es nuestro Padre. No tenemos claro todavía, ¿sabe por qué no fuimos tratados? Porque no fuimos tratados, porque no fuimos enseñados, porque nadie nos enseñó. Pero bueno, hoy estamos aprendiendo, amén, y declaramos que hoy somos libres de todas estas cosas. Otra de las características que tiene este espíritu es que no le podés decir nada. Todo lo que le decís lo toma personal. Por más que vos te acerques a darle un buen consejo, esa persona lo toma como si fuese personal con ella, como que vas y le das un consejo de bien para su crecimiento y le molesta. Y quizás te va a decir, ay, bueno, gracias, te agradezco por lo que dijiste, por lo que hiciste, pero cuando llegó a su casa, se vuelve a acordar de todo lo que le dijiste y le empieza a molestar. Porque son personas que no se dejan aconsejar, porque como les dije al principio, son de espíritu rebelde. Se siente vacío. ¿Y cómo llena esos vacíos? Con vicios, como le dije, con personas, con juego. La gente que está en lo que es
los juegos, el bingo, las apuestas y todas esas cosas, es porque quieren llenar ese vacío con esos juegos, con plata, con ganar, o porque una vez le dieron de más, ya empiezan a jugar y empiezan a entrar en esa ambición de querer tener y hacer y tener más. Entonces ese vacío se va llenando con cosas que no son buenas ni son necesarias para nuestra vida. Por eso hay gente que todavía va a congregar en la iglesia, por eso hay gente que está 30 años en la iglesia, pero todavía están esperando en la puerta del bingo. Es por esas cosas, o todavía salen a los boliches y dicen, no, que ¿quién me va a juzgar? No, es que en realidad nadie nos va a juzgar, pero no podemos estar 30 años en un ministerio y no haber aprendido nada. Una persona que está siendo operada y trabajada por este espíritu es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que emprende, en todo lo que hace, en todo es inconstante, incluso en lo espiritual. Critica todo desde su vacío. Son personas que la vas a escuchar que siempre está criticando a los demás por lo que tienen o por lo que tienen en ese momento y como ellos no lo tienen o como ellos no tienen esa familia, lo que hacen es criticar a esa familia. Como ellos no tienen los padres, lo que hacen es criticar a esos padres. Entonces viven una vida de crítica y murmuración. Otra de las cosas es que pretenden fingir un amor y pretenden que la otra persona a la que vos le estás dando ese amor fingido, ese cariño, esa contención fingida, que ellos te devuelvan a vos lo que vos diste. Y tenemos que tener en claro, tanto para aquellos que no han tenido padres, o incluso los que han tenido padres, los que saben tener amistades, los que saben tener o más comunión con su familia, tenemos que entender que incluso ellos nos van a fallar, porque nunca van a dar lo que nosotros damos. Aquellos que tienen el Espíritu Santo tienen los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, uno de los frutos es el amor. Entonces si yo doy amor verdadero, genuino, no puedo esperar que la otra persona me dé amor de la misma manera, porque no todos estamos llenos de la misma manera. Muchos damos desde el vacío que tenemos, muchos damos desde lo que no tenemos, pero muchos otros dan lo que tienen. Y hay personas que dan lo que son. No podemos pretender que los demás den lo que vos diste. ¿Sabes por qué? Porque vas a vivir una vida pensando en que los demás tienen que cumplir porque vos cumpliste. Entonces vivís una vida creyendo que no es suficiente lo que das, que no es suficiente lo que hiciste. Entonces, una persona que todo el tiempo intenta complacer a los demás y que intenta que los demás complazcan de la misma manera, esas personas están siendo influenciadas o están siendo llevadas por este espíritu de orfandad, están siendo guiadas por ese espíritu, porque uno da lo que tiene. Entonces, como uno da lo que tiene, si yo estoy vacío, ¿qué voy a dar? Un amor vacío. Voy a dar vacío. Si yo tengo y estoy lleno de amor y no tengo vacío, lo que voy a dar es un amor lleno. Un amor que da frutos, un amor que enseña, un amor que capacita, un amor que transforma. Entendimos que el amor de Dios lo recibimos no solo cuando recibimos a Cristo, sino cuando recibimos identidad, porque Él es amor. Entonces nosotros necesitamos ser bañados, necesitamos ser vestidos, necesitamos ser transformados por ese amor para poder después dar ese amor. Pero si una persona se siente vacía y se siente que nunca llega a lo que propone o a lo que dice o a lo que se propone en el momento, probablemente esas personas estén vacías y lo único que quieren son elogios, lo único que quieren es que los demás reconozcan que ellos están ahí, porque es de la única manera que no se sienten solos.
Otra de las cosas es que donde está este espíritu de orfandad probablemente también esté el espíritu, porque trabaja conjunto con Jezabel Leviatán, porque probablemente donde esté este espíritu de orfandad, y si estás en una familia donde una persona tiene este espíritu, probablemente haya división. Y si hay división, está Jezabel, porque Jezabel es un espíritu de división, es un espíritu rebelde, entonces ellos trabajan en conjunto. Ante la primera adversidad, una persona que tiene orfandad, primeramente no sabe cómo confrontarlo, no sabe esperar. Entonces se vuelven ansiosos y entra un espíritu de ansiedad, que todo necesita la respuesta ya, y hay procesos que llevan su tiempo. Nosotros no podemos plantar una semilla en la tierra y pretender que al otro día ya esté la flor, que ya esté el fruto. No, uno limpia la tierra, siembra la semilla, riega esa semilla, se ocupa esa semilla hasta que dé sus primeros brotes. Después comienza a crecer hasta que da frutos. Bueno, esto es lo mismo. Una persona ansiosa es porque quiere que respuestas ya, incluso en los procesos. Le cuesta creer en Dios. Al primer proceso, al primer problema, lo primero que decimos es, y si Dios está en mi vida, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si se supone que no me tiene que pasar si está Él. Es un error. Él no es tu necesidad. No es, lo voy a usar porque, no sé, estoy enferma y tiene que estar para curarme, y si no me curan me enojo con Dios. No, todo es un proceso y eso tenemos que entenderlo. Ante la primera adversidad o proceso, desconfían del propósito, del llamado de Dios, desconfían de su paternidad. Otra de las cosas es que se vuelven personas manipuladoras, se vuelven personas que por todo se victimizan, que nunca se hacen cargo de nada, que siempre están victimizándose con el problema del otro. Nunca se hacen cargo de los que hacen, de lo que dicen o cómo lastiman. Cuando hay un espíritu de orfandad dentro de la iglesia, por ejemplo, ahora vamos a hablar lo que es dentro de la iglesia, todo el tiempo quiere llamar la atención. Necesita llamar la atención diciendo o hablando cosas que no son para el momento o que no son adecuadas dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo trabaja dentro de la iglesia el espíritu de orfandad? Primeramente, una persona que tiene un espíritu de orfandad no tiene autoestima. Se siente rechazado y acomplejado por el resto. Ese puede ser un punto, pero tenemos otro punto en donde puede ser que una persona se sienta rechazada, no tenga autoestima, pero use el engaño, y el engaño viene con el ego de creerse que son más que los demás, que tienen el ego de decir que hacen mejor que fulano, que hacen mejor incluso que las autoridades de la iglesia. Entonces son personas que no tienen autoestima, y la autoestima que tienen es falsa o la personalidad que tienen es falsa dentro de la iglesia porque demuestran algo que no son. Entonces llenan su vacío con el ego de decir que tienen o que son más que quién. Como lo vemos quizás en actitudes, incluso en miradas, que a veces no tenemos en cuenta las miradas, pero las miradas hablan mucho. Las miradas a veces hablan de una altivez, las miradas a veces hablan de una cierta envidia, la mirada a veces descalificamos a la otra persona tan solo con la mirada, porque creemos que vimos a una persona y ya creemos que la conocemos, y la realidad es que no. Entonces no podemos juzgarlo sin antes conocer. Y a veces nos volvemos los primeros juzgadores hasta que después conocemos a esas personas y nos damos cuenta que es todo lo contrario a lo que nosotros pensábamos. Una persona dentro de la iglesia, por lo general, si no fue tratada en esta área, se apega a los pastores en principio, porque los pastores tienen algo especial, y es el amor.
ellos saben dar amor sin medida. A ellos no les va a importar las veces que te equivocaste, siempre van a tratar de que lo soluciones con oración, que lo soluciones dentro de la iglesia. Y lo digo desde el conocimiento porque mi mamá, hay gente que está hace 20 años congregando y siempre está en el mismo lugar, pero mi mamá sigue yendo, sigue visitándolos, sigue trayéndolos a la iglesia, sigue hablándoles, sigue teniendo la esperanza de que ellos un día van a cambiar. Incluso a veces siento que mi mamá tiene más esperanza que ellos mismos, que tiene más fe ella de que ellos van a salir que de ellos mismos. Entonces las personas se aprovechan de esa bondad, de ese amor, y en vez de usarlo para bien, lo que quieren hacer es manipular. Entonces el pastor o la pastora que tiene a alguien a su lado y de repente es todo amor, todo cariño, pero cuando los exhortan o cuando los quieren corregir, esas personas se enojan. Esas personas se enojan y lo primero que hacen es ir a la murmuración. Entonces empiezan a hablar con un hermano, con otro hermano, con este, con el otro. Empiezan a hablar mal de las autoridades de la iglesia. Entonces lo que acarreamos es maldición. El no tratar a una persona antes de hacerlo servir a aquellas personas que están sirviendo sin antes ser ministradas, probablemente acarreen maldición a su altar. Imagínense que la iglesia es un altar que uno tiene que cuidar. Que es un altar donde nosotros vamos a un encuentro con Dios y tiene que estar limpio. Entonces, por no tener muchas veces recursos, por no tener muchas veces personas, viene una persona de afuera y de repente se quiere congregar y de repente sabe cantar, sabe tocar la música, sabe predicar, entonces vos lo pusiste en todas las áreas porque no tenías y para tener lo pusiste y después te dan dolores de cabeza. ¿Sabes por qué? Porque esas personas que le diste todo sin que le cueste un poquito todo lo que le estás dando, probablemente cuando vos lo quieras corregir esa persona se enoje, haga división en la iglesia, se vaya y no se vaya sola. Entonces, tenemos que entender como pastores o como hijos de pastores o como hijos espirituales de los pastores, tenemos que entender que aparte de entrar en la visión del pastor, tenemos que entender que como muchas veces nos van a hablar con amor, nos van a hablar con paciencia, nos van a hablar con paciencia y amor, también tenemos que entender que cuando nos exhorten también va a ser por amor. Porque una persona que ama, una persona que te cuida, una persona que te quiere, esa persona va a querer lo mejor para vos. Entonces, si esa persona quiere lo mejor para vos, y si es un pastor que se ocupa realmente de sus ovejas, no tenés por qué enojarte. Si te corrigen no es porque quieran ser más, si te corrigen es porque quieren que crezcas. Pero una persona que está dentro de la iglesia y no sabe ser corregida y educada, probablemente tenga un espíritu de orfandad que lo lleve a tener actitudes que no son las correctas. Entonces, si vos pones a cualquiera ahí arriba, lo que va a impartir es lo que tiene. Y si esa persona que tiene ahí arriba no fue ministrada, si esa persona que está ahí arriba no fue tratada, lo que va a impartir es lo que tiene, porque uno imparte lo que tiene desde su corazón. Si vos tenés vacío, vas a impartir vacío. Si vos tenés tristeza, vas a impartir tristeza. Si vos tenés dolor, vas a impartir dolor. Si vos tenés angustia, vas a impartir angustia. Si vos estás en fornicación, en adulterio, vas a impartir eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con quién trabajamos, a quién le contamos nuestras cosas, a quién tenemos al lado, a quien decidimos que sea partícipe de estar en el altar, ya sea dirigiendo, hasta ministrando, predicando, tocando un instrumento, porque a veces por no decir que no y por no perder gente, después sufrimos las consecuencias, y las consecuencias vienen de una mala decisión. Toda consecuencia es por una mala decisión que hemos tomado o hemos tenido. Tenemos que ser cuidadosos dentro de la iglesia. Tenemos que tratar de ministrar. Yo sé que a veces es difícil,
la carga de los pastores. Yo sé que a veces es difícil, que a veces te cuesta, porque son personas que querés. Incluso tus hijos tienen que ser ministrados antes de ponerlo en el altar, porque después pasan las cosas y lo que hacemos es decir, ay, ¿por qué? ¿Y por qué no aprendiste a consultar? ¿Por qué no aprendiste a preguntarle a Dios si era lo correcto subirlo o no? Porque entendiste que para vos en ese momento era una necesidad, pero después son dolores de cabeza. No podemos subir a cualquier persona que ministre a tus ovejas, porque el cuidado de tus ovejas sos vos. No podemos poner a cualquiera en el área de niños, por ejemplo, en el área de escuelita dominical. Porque no hay escuelita dominical, vino una persona y porque le gustan los niños, los dejaste que se pongan en la escuelita dominical. Tenemos que entender que los niños es una parte importante de la iglesia. Es un área importante dentro de la iglesia porque estamos haciendo que tengan un conocimiento de Dios en su crecimiento. Entonces, una persona que quiere poner líderes encargados en todos lados por el simple hecho de cumplir, o porque son tus hijos, o porque son tus parientes, o porque son el hijo de una amiga, tenemos que entender que eso nos trae problemas. Porque son personas que todavía no están capacitadas, que son personas que todavía no entendieron el llamado, que todavía no entendieron nada. Por eso yo cuando a veces nos ha tocado ir a lugares donde vemos la competencia, primeramente me da dolor, porque donde hay competencia es imposible que fluya el Espíritu de Dios, porque Dios no tiene competencia. Y para ver quién canta más, quién toca más, quién habla más, quién predica mejor, quién predica peor. Entonces, donde hay competencia hay un espíritu de orfandad que quiere llamar la atención. Porque tenemos que entender que cada llamado con propósito se va a dar conforme a lo que nosotros demos. Si Dios te llamó como adorador, probablemente tengas que esforzarte, sacrificarte, te tiene que costar, tenés que trabajar en eso, tenés que aprender, estudiar, capacitarte. Lo mismo si sos adorador, incluso si sos profeta. Tenés que estudiar, tenés que leer, tenés que capacitarte, tenés que entender, tenés que ser tratado, tenés que ser ministrado, para que cuando venga otro profeta vos no te sientas atacado, para que cuando venga otro adorador no te sientas que te van a quitar el lugar, para que cuando venga un pastor de afuera y la gente aplauda a ese pastor por una palabra que trajo, no sientas que te va a robar el lugar. Porque dentro de la iglesia no somos llamados porque nosotros queremos. Dios nos asigna y nos da el lugar que Él quiere y que Él cree y que Él sabe que nosotros vamos a cumplir desde ese lugar. Dios no te va a dar algo que sabe que vos no vas a llevar. Muchos quieren lo que uno tiene, muchos quieren lo que los demás tienen, pero no saben por lo que pasaron. Y la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a pasar por lo que esa persona pasó? Miren que a veces no es dar un salto de un escalón al último escalón. Incluso las escaleras también tienen un escalón a la vez. No pasamos 10 escalones, uno a la vez. Esto es exactamente lo mismo. El que entiende que Dios lo llamó nunca ve competencia. El que entiende que Dios se lo entregó, que Dios se lo otorgó, no ve competencia. No necesita competir con nadie porque tiene en claro, porque sabe que el que lo llamó fue Dios, que el que lo escogió fue Dios, que el que le dijo vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y vas a hacer lo otro, ese fue Dios. Y el que te ve como una competencia probablemente tenga un complejo por no tener lo que vos tenés. Pero eso no te tiene que dar lugar a tener ego, a creerte más que los demás. Tenemos que entender que lo que tenemos es por gracia, no porque lo merecemos. No es porque es por gracia, es porque Dios quiso, es por su gracia, su misericordia, es por su amor, es por su incondicional fidelidad con nosotros.
Entonces, tenemos que comprender estas cosas, porque dentro de la iglesia pasa mucho más de lo que pensamos. Y muchas veces dejamos pasar por miedo a que se vayan. Mire, hermano, prefiero corregir, que se vayan y después vuelvan, a que dejarlo hacer lo que quieren y destruyan todo, lo que con sacrificio, lo que con lágrimas, lo que con oraciones, lo que te costó, lo arruinen. Prefiero que les cueste, les tiene que costar. Aquellos que están capacitando personas les tiene que costar. No podemos tener todo fácil, nos tiene que costar. Porque cuando nos cuestan las cosas, aprendemos a valorarlas. Incluso nuestra familia. Si no nos cuestan las cosas, probablemente no le demos valor. ¿Cuándo le damos valor a las cosas? Cuando nos cuesta. Cuando tenemos que dejar algo. Cuando tenemos que entender algo. Cuando tenemos que doblegar nuestra carnalidad. Cuando tenemos que doblegar nuestra carne. Cuando tenemos que doblegar lo que nosotros somos por entender al otro. Por darle la razón a otro. Tenemos que entender otras de las cosas que no siempre vamos a tener la razón. Y que si somos corregidos es con un fin, y el fin es de crecer y madurar. ¿Sabe que el aprender a escuchar es madurar? El sentarse y escuchar es madurar. Interceder por el otro y no criticar es madurar. Entonces, una persona que está dentro de la iglesia ministrando y no fue ministrada, probablemente esté dando lo que tenga. Así que tenemos que tener ojo con eso, porque después vienen las divisiones y vienen los lamentos. Vienen las divisiones y lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. Si realmente Él nos llamó, si realmente nos dio el lugar, si realmente Él nos escuchó y por qué no le avisó. Entonces lo que empezamos a hacer es cuestionar. Entonces, una persona que está ministrando desde arriba o que tiene un lugar desde arriba del altar y está con este espíritu de orfandad, rechazo y con falta de paternidad, lo que hace es lastimar a los otros, o con indirectas, o los hacen sentir mal desde abajo, que pareciera como que son palabras inofensivas, pero lastiman a las otras personas. Estas son personas que lastiman a los demás por celo, o por miedo a que alguien les robe el lugar, o por competencia. Es porque son rebeldes. Las personas que lastiman desde arriba son personas con espíritu rebelde, con espíritu de rebeldía. Cuando son corregidos, cuando son corregidos por los pastores o los líderes, lo primero que hacen es rechazar a los pastores. Es empezar a hablar mal de los pastores. Si no logra manipularlos, o si no logra hacer como ellos dicen, o como ellos quieren, o como ellos están cómodos, probablemente se pongan en contra de ustedes y provoque una división, porque ya les dije que este espíritu no trabaja solo, trabaja con el espíritu de división, y el espíritu de división es Jezabel, y el espíritu de no reconocer y orgullo es Leviatán. Por ende no trabaja solo. Si está el espíritu de orfandad, está Leviatán y está Jezabel. Por eso tenemos que tener cuidado, y siempre aconsejo que le pidan a Dios discernimiento de espíritu, para que ustedes puedan ver entrar a alguien por la puerta y conocer y saber a qué viene, con qué predisposición viene, con cuál es su objetivo al venir a la iglesia o entrar por la puerta de su casa. Es importante el discernimiento para discernir todos estos espíritus, para que no provoquen división, para que no provoquen desacuerdo, para que no provoquen enojo, para que no provoquen dentro de la iglesia murmuración, chismografía. Amén. Entonces, son personas que aparentemente están escuchando lo que le estás diciendo, pero se encierran en su propio pensamiento. El pastor le va a decir, tenés que cambiar esto, esto y esto, porque si no vamos a tener que tomar una disciplina. Entonces el pastor le advierte de sus actitudes, de su manera, de su forma, y esa persona te hacen creer que te están escuchando,
pero después siguen teniendo las mismas actitudes. Quiere decir que son personas que tienen la mente cauterizada y se encierran en sus propios pensamientos. No le gusta que otra persona lo aconseje. No importa quién sea, no le gusta que le aconsejen. Una persona que tiene este espíritu no acepta consejos que le jueguen a favor. Siempre se ponen en contra de todo aquel que aconseja para bien. Necesita que los demás lo aprueben. Necesita ser aplaudido por los demás. Necesita ser el centro de atención de los demás. Esa persona tiene que ser ministrada. Es peligroso tener personas dentro de la iglesia y del altar así. Incluso en su casa, en su familia. Es importante entender quiénes son los que entran en nuestra casa. No todo el que entra a su casa es por buena onda, incluso su familia. Hay muchos familiares que ven que tenemos las cosas, pero no ven el esfuerzo con que tuvimos nuestras cosas. Entonces entran a su casa con celo, con envidia de su matrimonio, de sus hijos, de su familia. Tenemos que tener cuidados con estas personas, con lo que traen consigo. Es por eso que es necesario tratarnos, es necesario tratar y ser tratados en esta área. Gloria a Dios. Bueno, todo lo solucionan con mentiras. Personas que tienen el hábito de mentir por todo y no hacerse cargo de nada. Ellos lo solucionan todo mintiendo, por miedo a lo que le van a decir si dice la verdad, por miedo si los van a juzgar si dice la verdad. Entonces son personas que se la pasan mintiendo, que de su boca no sale palabra de verdad, solo palabra de mentira. Necesita que lo aprueben los demás, ya se los dije. Se complota con Jezabel para contaminar dentro de la iglesia y traer división y desacuerdo, desánimo. Trae enemistad, trae dentro de la iglesia, cuando se complota con Jezabel y Leviatán, orgullo, rencor, resentimientos, y probablemente eso traiga división, desacuerdo, incluso con nuestro matrimonio, o incluso con nuestro matrimonio, si nuestros esposos o su pareja no ha sido tratada en esta área, incluso nosotras no hemos sido tratadas, probablemente nos cueste recibir amor y nos cueste dar amor y nos cueste recibir amor del otro lado, ¿sí? Y entramos en un plan de manipulación. Ante el primer proceso, lo primero que hacen es culpar a Dios. Son personas que no tienen presente la paternidad de Dios. No ven a Dios como su padre, sino como una necesidad. Busco a Dios por necesidad. Busco a Dios porque Él me da. Y no busco a Dios por su amor. No busco a Dios por lo que Él hizo por mí, por su acto de amor. Lo busco porque Él suple mis necesidades materiales, mis necesidades básicas. No conocen a Dios por amor, sino por conveniencia. Por ejemplo, una persona... recuerdo que llegó enferma de cáncer y recuerdo que ese día su esposo trajo los análisis y el resultado que tenía que presentarle a los médicos, y que los médicos le habían dicho que todo había salido mal y tenían que volver con los resultados. Esto fue un miércoles, ellos el viernes tenían que volver con el resultado, y el día miércoles me acuerdo que no estaban los pastores. Los pastores estaban, no me acuerdo si en algún congreso o algo de eso, o en un viaje, en algún lugar estaban, que quedamos a cargo de la reunión. Entonces yo les dije a los jóvenes que estábamos en ese lugar que creíamos que por fe el resultado iba a cambiar. Cuando el muchacho me trae para orar, pusimos todas las manos, todos los que estábamos en ese momento en la iglesia, sobre ese estudio, y comenzamos a orar y a pedirle a Dios sanidad, y que Dios traiga sobre su vida la sanidad y que ella pueda ser sana. Y bueno, empezamos a orar, y llega el viernes. El sábado, el día de la reunión, pasa el muchacho adelante y dice que Dios había hecho el milagro en su vida. Que Dios había hecho un milagro, y que lo que habían visto en el resultado anterior no era el mismo resultado que había visto el médico, y que los médicos quedaron sorprendidos. Entonces Dios
la sanó para la gloria de Dios. Toda la gloria, toda la honra, todo lo hizo Él porque Él lo hizo. Entonces, ¿qué hizo esa persona? No vino más a la iglesia. No vino nunca más a la iglesia. Y hace poco volvió a la iglesia y le preguntamos cómo estaba y demás. Y estaba con tratamiento. Porque le había vuelto el cáncer. Entonces no es que le había vuelto, se le despertó a causa de la desobediencia. Entonces siempre hay una hermana, la hermana Erika siempre dice que a veces a Dios lo usan como un curandero. Viene, te cura, vienen solamente cuando están enfermos, te curan y se van. Y hoy entiendo que es cierto. Si ella hubiese entendido de dónde Dios la sacó de la muerte, de que Dios la sacó de esa enfermedad, que Dios la sanó, tendría que estar sirviendo al Señor. Tendría que estar buscando a Dios. Entonces hoy cuestionan a Dios porque Dios no hizo el milagro, pero en realidad sí Dios hizo el milagro. Lo que pasa es que cuando ella se sanó, dejó de buscar a quien lo sanó. Y ese es el problema que tenemos, que buscamos a Dios cuando tenemos necesidades. Buscamos a Dios cuando todo está mal, necesitamos de Dios, pero cuando estamos bien nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de quién dependemos, nos olvidamos de quién necesitamos para vivir. Así que bueno, otra de las cosas de cómo trabaja dentro de la iglesia es que ves que todo lo que hacen es por emoción y no es por esencia. Todo lo que hacen es para generar atención y diversión dentro de la iglesia, pero en el momento de adorar o en el momento de que otra persona tiene que adorar o tiene que tomar su lugar por un momento, se sientan y están serios como si les molestara, como si les incomodara que otra persona por un momento toque lo que ellos usan, lo que ellos usan. Entonces, otra de las cosas es que no son responsables en ningún área de la iglesia en que lo ponga a ser responsables. No son responsables de orar, no son responsables de interceder, tienen alguna dificultad y lo primero que hacen es llegar a la iglesia y pastor, orame, y todos tenemos el mismo poder. Todos tenemos el mismo poder. Entonces, no por siempre tenemos que cargar a los pastores. Hay cosas que con oración podemos solucionar nosotros, pero hay otras cosas que sí necesitamos ayuda de un pastor, porque por algo son nuestros padres espirituales. No saben ser educados por sus padres espirituales, no saben cómo comportarse como hijos. Donde hay orfandad hay falta de perdón y raíz de amargura. Donde hay orfandad no hay madurez, se vuelven fríos, les cuesta conectar con gente de reino y les cuesta aceptar a las personas de reino, a las personas que vienen de Dios. Amén. ¿Y por qué debemos ser tratados en estas áreas? ¿Por qué es importante ser tratados en estas áreas? Es porque si no, todo lo que damos, como le dije al principio, damos desde el vacío. Damos desde la angustia, damos desde el dolor, desde el abandono, de las tristezas, damos desde la orfandad. Entonces debemos ser tratados en esta área porque si no, nos pasamos la vida siendo mediocres. Nos pasamos la vida siendo inconstantes. Nos pasamos la vida hiriendo al otro desde nuestro dolor, hiriendo a otro desde nuestra soledad, de nuestra angustia. Vivimos angustiados, nos molesta todo, nos molesta estar con compañía, nos molesta estar sin compañía. Nos sentimos rechazados por el resto, por la sociedad, por las personas. Nos sentimos mal, acomplejados de nuestro cuerpo, de nuestras cosas, de nuestra vestimenta. Nos sentimos acomplejados desde nuestro llamado. Y nunca podemos concretar nada. Y vivimos con ese vacío, con ese dolor de la falta de papá, de la falta de mamá, de la falta de un consejo de tu padre, de la falta de un consejo de tu madre. Y creamos ese dolor que se vuelve raíz de amargura. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Es que vivimos en la cautividad de la soledad y el dolor, en la cautividad de la falta de perdón.
Y lo peor, como le decía, de todo esto es que nuestras generaciones se van a ver afectadas por esto si es que no cortamos. Las maldiciones se cortan cuando uno toma la decisión de no querer que sus hijos y sus generaciones vivan lo que viviste. Ya sea miseria, pobreza, divisiones, violencia. Si vos no querés que eso lo viva tu hijo, tu hija, tu familia, tu generación, tenemos que cortar con eso. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia y saber que somos diferentes porque la identidad de Cristo está en nosotros. Porque la identidad de Padre, porque Él nos ha adoptado como hijos. Amén. Y la palabra de Dios en Salmo 68 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, si yo tengo espíritu de orfandad, si yo tengo raíz de amargura, si yo tengo rechazo, si yo tengo dolor, si yo tengo tristeza, estoy siendo rebelde, de espíritu rebelde. Y la palabra de Dios dice que saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Eso lo dice en Salmo 68:5. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero en el 15 dice, pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Para no estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8:14 y 15. Entonces dice, en el 15 dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual clamamos y sabemos que hay un Padre. Y como Él nos quitó de la esclavitud y como Él nos quitó del temor, nosotros debemos entender que recibimos un espíritu de adopción cuando somos libres. Cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos por qué es Dios. ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos escogió? ¿Por qué nos llamó? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Ser dependiente de Él, depender de Él, de no necesitar la aprobación de nadie, de no necesitar de nadie más que de Dios, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y lo dice su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. El que anda en sus caminos anda en verdad, y el que anda en verdad tiene vida eterna. Amén. Y cuando nos damos cuenta que realmente somos libres, primero tengo que reconocer, tengo que perdonar y aceptar la paternidad de Dios. Te vas a dar cuenta cuando somos libres de este espíritu de maldición, es porque no necesitas validación. Su identidad y tu identidad, mi identidad, se basa en ser hijos de Dios. Y cuando entendemos que no necesitamos nada más que su presencia, que su amor, que su misericordia, que su compañía, es porque entendimos todo. Si vos entendiste que Dios es tu primero y tu último, entendiste todo. Cuando estamos seguros del amor de Dios, cuando sabemos dar amor, cuando damos desde el amor que Él nos dio, cuando somos el reflejo, cuando somos su imagen y semejanza, cuando entendemos que todo lo que damos y lo que sentimos nos rebalsa para dar a los demás en amor, cuando entendimos eso, entendimos todo. Cuando solo dependemos de Dios. Porque cuando entendemos esto, caminamos en presencia, caminamos desde la esencia. Donde vayamos, lo que vamos a aportar va a ser la esencia de Dios. Y ya no necesitamos ser la apariencia. Cuando entendemos que somos esencia,
No importa que otro venga y cante mejor que vos. No importa que otro venga y predique mejor que vos. No importa que otro venga y se vista mejor que vos. Y que venga en algo mejor que vos. Y que vayas a una iglesia y tenga mejores cosas que vos. No te va a mover ni un pelo. No te va a generar nada. ¿Sabes por qué? Porque entendiste que todo lo que tenemos viene y es de Dios. Cuando entendemos eso, entendemos todo. Entendemos realmente todo. Y es ahí cuando estamos preparados para ejercer el llamado que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque tenemos un amor sin envidia, sin rencor. Tenemos un amor sin celos, sin vanagloria. Tenemos un amor genuino y verdadero. Y ese amor puede venir solamente de Dios. Aquellos que se alegran por el éxito del otro, sirven por amor y gratitud, como les dije, no por conveniencia, no por lo que te da, sino por lo que es, sino por lo que hizo y por lo que va a hacer en tu vida cuando vos comprendes de la paternidad de Dios. Se alegra por el éxito de los demás, no importa lo que pasa, no importa el proceso. Quizás sufriste una división en tu familia, dentro de la iglesia. Quizás soportaste que los demás difamaran tu nombre, que los demás te lastimaran y te hicieron sentir insuficiente en el lugar que estás o en el lugar que estaba. No tienen en cuenta tu esfuerzo, lo que esforzás para cambiar, cómo te esforzás por ser mejor persona todos los días, y las otras personas no tienen en cuenta tu dedicación, tu trabajo. No te preocupes. No te preocupes por el que se fue y dividió la iglesia. No te preocupes por el que se fue y destruyó tu familia. ¿Sabes por qué? Primero, porque todo lo que obra para bien. Todo proceso no es eterno. Todo proceso no nos va a estancar, nos va a llevar a una nueva dimensión, nos va a llevar a un nuevo encuentro. Dios nos quiere tratar de maneras diferentes, Dios nos quiere tratar y moldearnos para estar preparados para lo que viene, para lo que vamos a recibir. Pero no importa lo que pase, no importa quién venga, tus ojos tienen que estar puestos en aquel que te escuchó, en aquel que te sanó, en aquel que dio vida cuando solo veías muerte. No importa por los que se fueron, tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Tiene que estar puesta en Dios. Yo sé que es difícil, que hay procesos que no los entendemos, que hay procesos que creemos que no los merecemos, que hay procesos que no entendemos. ¿Por qué a nosotros? ¿Sabes por qué? Porque si estás pasando por un proceso y Dios te está pasando a prueba de fuego, es porque podés soportar el fuego. Si te está pasando por el agua, es porque podés soportar el golpe del agua. Si te está pasando por el viento, es porque podés soportar y mantenerte firme en ese lugar. Dios no te va a hacer pasar cosas más de las que vos no podés pasar. Quizás estás pasando problemas en tu matrimonio. Quizás estás pasando dificultades, problemas con tus hijos. Quizás tus hijos están en la rebeldía y no sabes cómo hacerle entender. Déjame decirte que es un proceso que tuvo principio, pero que tiene final. Y sabes que en el final se ven los verdaderos guerreros. Muchos se estancan y se estacionan en el proceso porque le fallaron. Se estacionan en el proceso porque creen que no pueden, pero déjame decirte que tu fuerza viene de Dios. Tu fuerza viene de aquel que te miró primero, de aquel que te vio primero, de aquel que te escogió, de aquel que no le importó en la condición que estabas. Él vio que vos eras capaz. Te vio que eras capaz de pasar por la muerte y que sabías que si Él estaba y tú te sostenías de su mano, ibas a salir adelante. Porque por más que te caigas, por más que estés lastimado, siempre hay una mano que te sostiene, y esa es la mano de tu Padre, quien te ama por sobre todas las cosas. Quien no le importa tu condición. Él te vio primero, Él te escuchó cuando nadie quiso escucharte. Él te dio compañía cuando te sentías sola. Él te quitó del dolor, la depresión,
cuando sentías que no podías salir. Él salió a tu encuentro cuando solo querías morir. Entonces, por gracia a su amor, por gracia a que Él nos haya visto, a que nos hayas escogido, tenemos que soportar y pasar por un montón de cosas sabiendo que tu confianza tiene que estar en Dios. Tu confianza no tiene que estar en tu pastor, tu confianza no tiene que estar en tu esposo, tu confianza no tiene que estar en tu vecino, en tu amigo, tu confianza tiene que estar en Dios. Cuando entendemos que somos libres, entendemos que todo lo que te pasa, lo que tenés y lo que haces es y viene de Dios. No perdés tiempo en migajas. No perdés tiempo en cosas que no son de reino, en cosas que no son de Dios. No perdés tiempo en cosas que no te edifican. Cuando entendiste que sos libre, no perdés tiempo. Te preocupas por avanzar, te preocupas por caminar, te preocupas por llevar adelante. Te preocupas porque a tus hijos espirituales y tus hijos carnales, naturales, no les pase lo que a vos te pasó. Cuando ayudamos al otro sin esperar nada a cambio, es porque entendemos que estamos siendo libres, que fuimos libres de este espíritu. Es importante tratar de este espíritu. Es importante tratar estas cosas dentro de nuestras vidas personales, dentro de la iglesia. Es importante llevar estos temas dentro de la iglesia, aunque a otras personas las confrontes. Aunque a otras vayas a un lugar y los demás se sientan incómodos. ¿Sabe por qué? Porque si se sientan incómodos, porque están siendo confrontados. Y si somos confrontados, entendemos, ponemos por obra, aprendemos, maduramos. Sabemos que no es el llamado lo que mueve a Dios, sino lo que mueve a Dios es tu intimidad y tu dedicación por conocerlo. A Dios no lo va a llamar que vos prediques como el mejor ungido. A Dios no lo va a llamar a que vos cantes y te desboques cantando. ¿Sabe que va a mover a Dios? La esencia, lo genuino, el cómo estás dando, desde qué lugar estás dando, desde qué lugar estás ministrando. ¿Sabe por qué? Porque dentro de una reunión, Dios lo que busca y mira son los corazones, porque Él conoce la intención de tu corazón. Y mientras vos desde genuino, desde el amor, desde lo genuino, desde lo que Dios sanó y desde lo que Dios curó, de lo que Dios cambió en vos, desde ese lugar, cuando das desde ese lugar, que tratás de que al otro no le haga falta porque a vos te hizo falta. Cuando entendiste eso de ponerte en el lugar del otro, entendiste que fuiste libre. Entendiste que fuiste libre de esta maldición y de este espíritu. Cuando no te enojas fácilmente, cuando se está trabajando en vos la paciencia, cuando no te enojas como antes, que te enojabas por todo, bueno, sabes que Dios te está tratando cuando ya no tenés el mismo comportamiento. Cuando tenés confianza y seguridad que no necesitas ser amado por nadie, sino por Dios. Cuando sabes que su amor rebalsa y llena todo. No necesitas nada de nadie, necesitas de Dios. Si bien los demás o las personas que nos rodean están para ayudarnos y están para acompañarnos, también tenemos que entender que no dependemos de ellos. Dependemos de Dios. Dependemos nuestros ojos puestos en Cristo. Nuestros ojos puestos en Dios. Va a hacer que las cosas sean posibles. Va a hacer que las cosas no sean tan duras. Sé que hay situaciones que nos rebalsan y a veces queremos tirar la toalla, pero hay algo que no nos deja. Hay algo que no nos deja y es el amor de Dios. Es el amor de Dios al reconocer y saber que hemos sido sanados, que Él nos trajo de la muerte, que Él nos escogió y no les importó nuestra condición. Entonces cuando entendemos esas cosas, entendemos que Dios sí
cambio en nuestras vidas. Porque gozamos de los frutos del Espíritu. Porque cambió tu carácter. Porque cambió tu familia. Porque te transformó. No te preocupes por las personas que se fueron, por las personas que te dejaron, porque te sentiste abandonado. No te preocupes por eso. Tu amor depende del amor de Dios. Y es importante que entendamos todas estas cosas. Es importante que sepamos cómo confrontar todas estas cosas. Es importante entender quién es nuestro Padre, quién nos da identidad. Es importante saber que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, aunque nos hayan abandonado, aunque nos hayan dejado huérfanos, aunque nos hayan dejado solos, hubo alguien que nos dio un espíritu de adopción y nos adoptó como hijos y cumplió y hizo todo lo que nosotros hubiésemos querido que sean con nosotros de chicos. Entonces Él vino y cumplió y suplió todas tus necesidades. Desde el amor, desde el cariño, desde la contención. Sé que muchas veces las cosas son difíciles y te cuesta, pero enfócate. Seguí trabajando, seguí capacitándote. Tenés que entender que donde termine tu techo ese es el suelo de tus hijos. Y cuanto más escales y cuanto más tengas conocimiento y cuanto más crezca, mucho más alto, mucho más alto va a ser el suelo de nuestros hijos, donde ellos van a edificar. Pero para que eso sea alto, necesitamos limpiar el simiente. Necesitamos limpiar. Necesitamos que el simiente, lo de abajo, sea fuerte. Esté arraigado, que sea fuerte, que no haya tormenta, que no haya viento que vuele nada, sino que todo lo que pase sea para aprobación de Dios. Así que en este día, primero recomendarte que no dejes de estudiar, que no dejes las cosas por la mitad, que todo lo que te propongas lo termines, que sigas invirtiendo en tu ministerio, estudiando, capacitándote. Lo que estás haciendo es invertir en tu ministerio y en conocimiento para tu generación. Así que, ¿qué les parece si oramos? Primeramente, le damos la gloria, le damos la honra, porque todo es y se lo debemos a papá. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor Santo, tú eres dueño y digno, tú eres el grande, tú eres quien nos ha creado, quien nos has escogido, quien nos ha elegido como hijos. Es por eso que te debemos todo a ti, es por eso que te damos la gloria, te damos la honra y te damos todo lo que tenemos y lo que somos, te damos todo lo que somos hoy, te lo entregamos a ti, nos doblegamos delante de tu presencia, Señor, encomendando nuestras vidas y nuestra generación cubierta por la sangre de Cristo. Declaramos que todo espíritu de orfandad arraigado en nuestra vida, aún de niños, aún desde el rechazo, en el nombre de Jesús hoy se desarraiga de nuestro ADN, se desarraiga de nuestras vidas, se desarraiga de nuestros simientes, se desarraiga de nuestra generación y declaramos nuestra generación libre del espíritu de orfandad, del espíritu de estancamiento, del espíritu que vino a destruir lo que tú quieres hacer en nosotros, Padre Santo. Limpia nuestro terreno, limpia nuestro corazón, danos discernimiento, Dios mío, danos sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús desarraigamos de nuestro ADN, de nuestro corazón, desarraigamos de nuestra mente todo espíritu de orfandad en el nombre poderoso de Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre que limpia, nombre que salva, nombre que restaura. Sobre ese nombre declaramos victoria en el nombre de Jesús. Y hacemos, Dios mío, un cambio de ADN y aceptamos el ADN de lo eterno. Aceptamos el ADN que viene de ti, Señor. Así como nos adoptaste como hijo, nosotros te tomamos como padre y hoy declaramos que gracias a esa paternidad que se entrona en nuestra vida, cambia nuestro ADN y ya no somos huérfanos, ya somos hijos, ya no estamos abandonados, ahora somos contenidos, ya no somos emoción, Señor.
Ya no somos, Dios mío, no somos movidos por la emoción, sino somos movidos por tu presencia, por la esencia de tu Santo Espíritu. Somos movidos, Señor, declaramos que a través de esto un velo es corrido de nuestros ojos, un velo es arrancado, se rompen los velos de nuestro corazón, de nuestra generación, de nuestra sangre. Declaramos en el nombre de Jesús que esta generación y las que vienen serán benditas. En el nombre de Jesús toda iniquidad es desarraigada de nuestras entrañas, desarraigada de nuestra sangre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria sobre nuestras vidas y que nuestras vidas, Dios mío, no va a ser como era antes, sino declaramos que es una vida que a ti te agrada, es la vida que tú quieres. En el nombre de Jesús, restaura los corazones, lleva consuelo a sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Trae discernimiento a su mente, abre su mente, Dios mío, dale conocimiento, papá. En el nombre de Jesús, te reconocemos como hijos, te reconocemos como padres, Señor. Te reconocemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y así con esta oración y con este video declaramos un rompimiento en tu familia, declaramos un rompimiento en tus hijos, en tu generación, pero sobre todas las cosas declaramos un rompimiento en tu vida y declaramos que toda la gloria, toda la honra de lo que Dios va a hacer en tu vida a través de estos cambios, a través de lo que te vas a proponer a través de este video, declaramos un rompimiento para la gloria y la honra de Dios. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y deseo bendición para su vida, para su familia, para su matrimonio, para su ministerio. Deseo bendición para su iglesia y no se quede porque usted no es alumno, sino ustedes aspiran a profesores. Declaramos que del otro lado hay profesores, que hay personas que van a tomar el compromiso como lo están tomando ustedes, porque si llegaron hasta este lugar es porque se están esforzando y se están capacitando, amén. Así que bueno, los saludo con la paz del Señor, que tengan un bendecido día y que Dios bendiga sus vidas. Así que bueno, nos vemos en el examen y aquellos que quieran tener alguna reunión en vía Zoom y quieran sacarse algunas dudas, pueden hablar al grupo o pueden hablar al grupo de la escuela o a algunos de nosotros y vamos a estar programando y proyectando una reunión vía Zoom para poder hablar de todas estas materias que estuvimos viendo, y si tuvieron alguna duda, algo de esta materia, obviamente con gusto vamos a poder contarles y enseñarles un poco más. Así que bueno, los saludo y que Dios los bendiga.